La magia del saber. Muchos, en algunas escrituras antiguas, libros guardados en secretos, nos cuentan de que existía un regalo que le dejaron los dioses a los hombres, con el fin de que estos le siguieran los pasos, siguieran su camino y algún día les encontraran. Pues esos narrativos desde tiempos más remotos, tal vez desde la mitología, de la que nos habla en mucha parte de la historia. Entonces el saber es una de las magias o poderes o misterios más grandes del mundo, y su razón de ser es que alimenta y nutre y enriquece a cualquier inteligencia, incluyendo la humana. El saber es inherente a todas las formas de vidas conocidas y por conocer. Es el poder de muchas formas de energías, y quizás su más grande valor es que le permite a cualquier inteligencia expandirse o modificarse. Esto lo sabían y lo usaban desde la antigüedad los más grandes sabios, genios, filósofos del pasado. Nos cuentan que se alimentaban de ese saber con el cual lograban expandir sus conocimientos y desarrollar o elevar su inteligencia a unos niveles muy superiores, que superaban por mucho a los de cualquier humano común y corriente. Bueno, se nos daba la historia, nos cuenta la historia. Algunos de esos sabios, filósofos del pasado, enseñaban a sus estudiantes la importancia de descubrir y luego alimentarse de una savia madura, les decían, con la cual se capacitarían para entender los mecanismos de su cerebro y de esa manera liberar o expandir su inteligencia, expandir por muchos lugares o formas ilimitadas de entenderse, de perfeccionar su realidad, decían ellos. En ese caso, su realidad presente por aquellos tiempos y entrarse de pronto a realidades que hoy desconocemos. Sabia madura, le decían a ese poder del saber milenario, la savia madura que buscaban los grandes sabios en aquellos tiempos. Pero si nos centramos un poco en la historia, nos encontramos la época de la mitología, donde época en la que la magia hacía todo posible. Muchas cosas que hoy no podríamos entender mágicamente se realizaban. Se dice que donde los dioses interactuaban con los semidioses y estos a su vez interactuaban con los humanos. De allí se aprendió que el humano vive por momentos de vida según las etapas por las que cruzan sus planetas, es decir, por las constelaciones que nos movemos. Así son las razas humanas, nos decían en aquel tiempo la mitología, nos enseñaban. Así conocimos las distintas eras, como le llamamos o le llamaron a esas etapas de vida. Encontramos entonces que en la era de la mitología, ubicándonos en esa realidad que nos enseñaron, nos llegó de esa era un relato. Se dice que en alguna ocasión se reunieron varios dioses, revestidos como niños, y que viendo y entendiendo el estado tan lamentable de vida del humano, estaba en que prima su parte animal y a veces su parte bestial, y que esto lo acerca más a la destrucción de su especie y con ella pues obvio destruye otras especies, muchas especies. Estos niños decidieron intervenir, los dioses, decidieron intervenir en formar o crear dentro del entendimiento del humano unos valores que le permitían a ese ser humano salir de ese estado animal y controlar esa parte bestial que le acompañó y nos acompaña. Pero lo triste es que no se sabe. Dentro de esos valores que estos niños compartieron los humanos, uno de los más grandes, como hablamos anteriormente, indiscutiblemente fue o es el saber. Ese saber como fuente de energía le permite a ese humano usar su raciocinio y este lo capacita para aprender y así luchar por lograr entender y preguntar las razones y los porqués de su existencia. Es decir, le da la energía y el volumen suficiente para pensar y extender ese pensamiento, buscar razonamientos y entender esos razonamientos. Se dice que fue esta manera en que el humano descubrió su inteligencia
Y también de esta forma se dio cuenta que podía aprender y entender, y esto lo capacitaría al punto que podría hacer muchas cosas que antes no entendía. Los maestros de la antigüedad lograron descubrir muchas formas de usar ese alimento, o savia madura, como les decían en su época, con referencia al saber, desde luego. Desde los más lejanos tiempos se descubrió, o nos cuentan, que el saber es la forma más alta de pensar, más noble de pensar, y a su vez le permite al humano desarrollar su inteligencia, y lo asombroso es que esa inteligencia no tiene límites, es decir, su pensamiento, su investigación, su razonar lo adentra a unos mundos, a unos niveles, a unos razonares sin límites, es decir, hace ese pensamiento ilimitado. Ahí la magia. Esos viejos sabios descubrieron que el humano promedio solo usa una mínima parte de su capacidad cognoscitiva, capacidad que desconoce, pero que dispone de una capacidad que desconoce. Los sabios de hoy científicos afirman que el ser humano solo usa una mínima parte de su capacidad mental, de ese saber de que dispone, cuadran con los sabios antiguos, solo una parte va a usar el humano, y el resto, ¿qué pasará? Según los científicos de hoy, el género humano tiene la difícil tarea de estudiar y desarrollar ese 95% de su inteligencia que duerme en su interior, porque según los estudiosos, los científicos, los estudios que han hecho, el humano promedio solo usa un 5, por mucho, un 5% de su capacidad que lo usa solo para el diario vivir. Ahora, si buscamos una definición de ese saber, le preguntamos a la ciencia, esta nos dirá que es una energía que alimenta y forma y desarrolla valores dentro de una inteligencia, es decir, desde un punto científico es algo, una magia, una energía que permite a una inteligencia moverse, vivir, desdoblarse y multiplicarse. Eso nos debería de saber. Si preguntamos a los religiosos nos dirán que ese saber es un gran poder, pero que solo lo usa Dios, porque los humanos no pueden, a menos que sea por intermedio de su fe, de sus creencias, de sus costumbres, de sus tradiciones. Por medio de eso sí se puede llegar al saber, de otra manera no, eso nos dirían algunos o muchos religiosos. Pero si preguntamos a un humano por medio, es lo más triste, nos dirá que el saber no sabe y no quiere saber y tampoco le interesa saber. Ese es el humano promedio. Podríamos decir que tiene una gran riqueza en el interior de sus pensamientos, en el interior más profundo de su inteligencia, pero no le interesa. Pero para el estudiante de los mundos internos, entenderá la importancia de escudriñar qué fue lo que descubrieron esos sabios de todos los tiempos. Podríamos entonces decir que el saber es un regalo de los dioses, entregado al hombre para que éste encuentre o forme o busque las maneras de aprender y, por qué no, crecer en inteligencia. A esa manera sería ilimitada en conocimientos y posiblemente algún día regresar a su creador o entender su creador o entenderse por qué existe o entenderse por qué piensa, entenderse por qué existe como una parte integral y como una parte de pronto de la naturaleza y de pronto del mundo. Así de esa manera, usando entonces esa magia del saber, de ese poder, de esa riqueza que nos dejaron los dioses, de pronto el humano puede perfectamente cristalizarse en un ser superior, como se habla y se busca en muchas culturas religiosas.